Lucas capítulo 13, por favor, Lucas capítulo 13. Quiero agradecerles de nuevo por todos estar aquí, tener su Biblia abierta, listos para que Dios pueda hablarnos a todos nosotros. Por favor, hagan todo lo posible para guardar la atención y no dejar que nada les distraiga. Deben de guardar su celular como hemos instruido ya y no estén entrando ni saliendo tampoco. Si tienen que por alguna emergencia salir, entendemos, pero ya no regrese a su asiento original porque va a causar más interrupción. Y es muy importante guardar la atención porque Dios está hablándole a personas que a veces necesitan el momento que Dios les está hablando, y una distracción puede romper esa atención, y les pedimos que nos den ese tiempo, por favor. Gracias, muy amables, por favor. El Señor Jesús estaba siendo confrontado por los fariseos que buscaban la oportunidad de hacerle caer en alguna falta sobre la ley. Ellos pretendían conocer la ley más bien que todos los demás. En sí, eso es lo que los fariseos judíos hacen. Memorizan la ley y las leyes de Moisés, y ellos claman conocer de memoria más de 900 leyes que han encontrado en la palabra de Dios. Bueno, el Señor Jesús sabía muy bien con quién estaba tratando. Trataba con estos hipócritas fariseos. A pesar de los ataques, el Señor Jesucristo nunca dejó de sanar y ayudar a personas en necesidad. Él estaba lleno de compasión y estaba determinado en cumplir su llamamiento divino de no solo morir por los pecadores en la cruz del Calvario, sino también de sanar a los enfermos, a libertad a los presos que se encontraban presos bajo las ataduras de Satanás, de sanar a los quebrantados de corazón. Él tenía su llamamiento establecido en Isaías 61, donde Dios le da su llamamiento de hacer precisamente esto. Aquí se encontraría con una mujer que tristemente ya tenía 18 años de sufrir bajo las ataduras de Satanás, de un demonio que producía una enfermedad sobre su vida. Había un demonio que tenía el poder de acumular a pestilencia dentro de una persona, dentro de una alma, una pestilencia que se manifestaba en enfermedad. En estos días en cual el Señor Jesucristo andaba por la tierra, en su ministerio había mucha gente endemoniada. Había mucha gente, muchas otras personas que ellos decían ser exorcistas, que sacaban a personas, a demonios de personas según ellos. Había gente que falsificaba eso, como lo hemos visto en la Biblia, cómo utilizaban a gente que supuestamente era endemoniada, o otros que eran endemoniados, los usaban para ganancias propias. Pero solo había uno, el Señor Jesucristo, que realmente daba libertad de los demonios. Y en esos días, como la oscuridad y las tinieblas, la maldad reinaba sobre la tierra, recordemos que antes de Jesucristo habían 400 años de silencio sobre la tierra. El ángel del Señor no había hablado a nada, de ninguna manera, ninguna revelación nueva, ninguna presentación de un ángel, ninguna palabra, ningún profeta había declarado. No había luz en esos días, había oscuridad y silencio del cielo. Y todos sabemos que en ausencia de la luz, las tinieblas van a reinar. Bueno, esta enfermedad que esta mujer tenía, la había discapacitado, la había encorvado, dice la Biblia, disfigurado de tal manera que ya no podía ella enderezarse. Dice la Biblia claramente que no tenía manera de enderezarse. Las cicatrices que nos deja el pecado sobre nuestras vidas a veces disfiguran nuestras vidas, de tal manera que muchos, aunque gozamos de sanar o de saber, que nuestros pecados han sido perdonados, seguimos batallando aún con heridas profundas marcadas como cicatrices sobre nuestras vidas, sobre nuestros caracteres, y a través de los años nos sigue afectando hasta la fecha. Nos sigue deteniendo, amarrándonos de poder dar la gloria a Dios. En efecto, eso es lo que el diablo quiere. Jesucristo rompió las cadenas que Satanás tenía sobre esta mujer. Y Jesucristo también ya rompió las cadenas que Satanás tenía sobre nosotros. Mas sin embargo, muchos todavía nos encontramos bajo ataduras diabólicas.
En Hechos 26, 18, cuando Pablo está declarando su testimonio, cómo él se encontró con el Señor Jesucristo camino a Damasco y se cayó del caballo y vio una gran luz y Jesucristo le habló a él y él creyó en él y Dios lo salvó. Dice él en su testimonio que Dios le mandó su ministerio, le dio su llamamiento de lo que él tenía que hacer. Y en Hechos 26, por favor, vemos ese llamamiento. Note específicamente lo que Cristo le comisionó a Pablo a hacer. Hechos 26, 18. Dice la Biblia, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los que, hermanos, santificados. Pablo dice enfáticamente de la potestad de Satanás a Dios. Yo le estoy hablando esta mañana sobre el tema las ataduras de Satanás. Las ataduras de Satanás. Porque sí las hay. Sí las hay. Querido amigo y hermano, Satanás sí existe. No es un personaje ficcional. Es real. Sí existe. No es una figura metafóricamente, no es un por decir, un personaje que alguien creó o que Hollywood creó, se inventó. Es un personaje que la palabra de Dios declara como verdadero. Es real, sí existe. Desde Génesis en la Biblia nos introduce a este personaje que se presenta en el huerto del Edén, donde estaba Adán y Eva, la primer pareja creada por Dios, en un lugar perfecto, en un ambiente perfecto, donde el hombre pasaba tiempo con Dios uno a uno. Satanás estaba allí también. Nos enseña la Biblia también sobre su caída, sobre su existencia en el cielo. Nos afirma la palabra de Dios que sí era un querubín muy poderoso y que un día estaba en el cielo y que por la rebeldía y su orgullo de querer ser como Dios, Dios lo expulsa del cielo y con su poder sale del cielo. Y luego la tercera parte de ángeles que él logró convencer y engañar, que lo siguieron también a él a través de su rebeldía en contra de Dios. Esos son los demonios que hoy existen. Y son seres eternos, no terminan. No es cierto las películas que dicen matar a los demonios. No es cierto que una persona puede controlar un demonio. No es cierto eso. Un ser espiritual nunca muere. Y ese es el tiempo de ellos para reinar sobre esta tierra. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. No hay nada que lo restringe. Del aire. No hay nada que lo detiene. Él tiene libertad para hacer como él quiera en este tiempo. Es un personaje que la Biblia declara que es verdad. Su existencia, sus deberes y sus poderes. Lo encontramos tentando a personas, a reyes a través de la palabra de Dios, causando guerras, dividiendo familias, atacando a creyentes. Job, lo vemos a él venir entre los hijos de Dios para destruir la vida de Job, para enfrentar a Dios, para declararle a Dios que el hombre solamente era fiel a él porque Dios lo bendecía. Y eso me dice a mí que Satanás está mirando nuestra relación con Dios y cómo somos con Dios. Él nos analiza y él ve cuando somos sinceros a Cristo y cuando somos hipócritas. Y él está analizando nuestro caminar con Dios. A él no lo vamos a engañar tampoco. David fue tentado por Satanás. Literalmente dice la Biblia que Satanás incitó a David, lo provocó a no creer en Dios. Satanás se manifiesta en la vida misma del Señor Jesucristo en el desierto, al principio de su ministerio. Satanás llega y lo tienta a Jesucristo, queriendo imponer duda, queriendo eliminar, queriendo probar si el Hijo de Dios
el verdadero Hijo de Dios iba a permanecer fiel a su llamamiento, le ofrece un milagro, le ofrece que use su poder, el Señor Jesucristo, que convierte las piedras en pan. Si él hubiera caído en esa tentación, si Jesucristo, que puede bien hacer piedra que se convierta en pan, Él es Dios. Pudo haberlo hecho, pero el momento de Él dentro del instrumento de ser hombre en esta tierra para llegar a la cruz del Calvario, si Él hubiera usado su poder para Él mismo, para alimentarse, recuerda que estaba en ayunas y una oración, tenía mucha hambre, 40 días. Si Él hubiera usado su poder para beneficiarse a Él mismo, hubiera anulado, hubiera afectado el sacrificio perfecto como cordero en la cruz del Calvario. Por eso muchas veces cuando le invocaban a Él que se defendiera, que venían los enemigos en contra de Él, Él lo declaró, dice: yo pudiera llamar a legiones de ángeles a que me defendieran. Pero no lo hacía, porque Él tenía que ser aquel sacrificio, aquel hombre 100% hombre débil, aquel hombre vulnerable a todas las tentaciones que usted y yo hemos enfrentado, mas sin pecado. Escuche, no podía haber ni una onza de egoísmo en Él. No podía haber ninguna onza de carnalidad sobre encima de la espiritualidad. Y Él lo sabía. Sin embargo, Satanás vino a tentarlo a Él en el desierto. Es más, la Biblia dice que en Judas Iscariote, el que traicionó al Señor Jesucristo, declara la Biblia que Satanás entró en su corazón para poseerlo. También lo vemos en la vida del apóstol Pedro, cuando Satanás pide permiso para zarandear al apóstol Pedro, para sacudir su fe. Y deje recordarle, querido cristiano, cristiana, cada vez que usted siente que su fe está siendo sacudida, es porque Satanás está allí tratando de sacudir su fe. Él no ha cambiado, Él sigue siendo la misma. Y si Él se atrevió a sacudir la fe de Pedro, el apóstol Pedro, el que Dios usó grandemente, si se atrevió a sacudir su fe, ¿quiénes somos usted y yo para no sacudir lo que creemos? Y por supuesto la Biblia nos habla de Él en la revelación de los últimos acontecimientos. Su nombre es Lucero, Lucifer, la serpiente antigua, el dragón, la bestia infernal, el Belcebú, el diablo, el león rugiente que busca a quien devorar, el acusador de los hermanos, el padre de la mentira, el engañador de este siglo, el enemigo número uno de Dios. Como en la vida de esta mujer que se topó con Jesucristo, que estaba atada, dice la Biblia, por Satanás. Así Satanás continúa buscando maneras de atar a personas hoy en día. Una atadura en la Biblia representa vicios, representa posesiones, depresiones, adicciones, pasiones desordenadas y poderes sobre la vida de una persona. Solo Dios puede desatar a una persona que está atada por el diablo. Gálatas 4:7 nos dice la palabra de Dios: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La Biblia declara que nosotros ya no estamos esclavizados a este mundo. Las ataduras de Satanás son una limitación que obstaculiza el proceso de algo. Escuche. Y muchas personas no se han dado cuenta que en sus vidas hay ataduras que tienen que ser quebrantadas. Como cristianos deberíamos de voluntariamente atarnos a las verdades eternas de la palabra de Dios y sobre todo a la persona del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5, por favor. Noten conmigo en el versículo 1 de Gálatas. ¿Están siguiendo con su Biblia? No debería tener nada más en su mano más que la palabra de Dios en este momento. Versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de ¿qué? He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis
de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Pero note el versículo 4. De Cristo os ¿qué? Desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es decir, mi hermano, en esta vida usted se va a ligar, se va a atar a la persona del Espíritu Santo, al control que Dios debe tener sobre nuestra vida, o usted se va a dejar atar por Satanás y sus acechanzas y maquinaciones. O aunque usted no lo crea, Satanás sí se entremete entre el pueblo de Dios, sí utiliza a cristianos carnales. Sí es posible que Satanás esté entre nosotros. No crea lo que las películas enseñan, que Satanás, no puede entrar al templo, al edificio. Este es un edificio, nosotros somos la iglesia. Donde él no puede entrar es en el templo del Espíritu Santo, que es usted y yo, los cristianos. Pero no tenga ninguna duda que aquí entre nosotros habrá un hijo de Satanás. No tenga ninguna duda que habrá aquí emisarios de Satanás. No tenga ninguna duda que habrán aquí espíritus inmundos, aunque no lo crea, pero esa es la realidad, esa es la verdad, y por eso nos tiene a muchos bajo engaño. ¿Que no? Judas se sentó a la mesa con el Señor Jesucristo en uno de los momentos más sagrados en la tierra, donde Jesucristo comparte su cuerpo y su sangre simbólicamente con sus apóstoles, y ahí establece la iglesia, la era de la iglesia. No es un momento tan sagrado, tan pináculo del ministerio de Jesucristo. Sin embargo, ahí estaba entre ellos el hijo de Satanás. No me diga usted que no es posible. El problema es que estamos tan confundidos por Hollywood. Vemos tantas películas de que el exorcista, y que Satanás, y que el demonio, el demoniado, y que Constantino, y que no sé qué tanto. Un montón de boberías y cosas que son ignorancia de la verdad de la palabra de Dios. Y por eso Satanás le encanta que el cristiano típico crea unas falacias y tenga conceptos erróneos y se confunda de la verdad, porque es lo que el diablo hace: tuerce la verdad, agarra la verdad y la tuerce tan poquito para desviar a muchos al infierno. Así como en la vida de Sansón, que el enemigo lo ataba una y otra vez tratando de destruirlo. Satanás intenta atarnos una y otra vez para estorbarnos y limitarnos espiritualmente de hacer la voluntad de Dios. Note conmigo de nuevo en el pasaje de Lucas 13, por favor. Dice la Biblia en el versículo 12: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego. ¿Y qué sucedió? Y glorificaba a Dios. ¿Será, querido hermano, hermana, será, querido amigo, amiga, que lo que detiene su vida de glorificar a Dios es que usted se encuentra atado por Satanás? ¿Hay ataduras en su vida que lo tienen y lo están deteniendo? Esas ataduras vienen en muchas diferentes formas, como ya les he explicado. No solo son vicios, no solo son adicciones, pero puede ser amargura, puede ser depresión, puede ser el desánimo, puede ser el rencor, el resentimiento, puede ser un pecado habitual, puede ser cualquier cosa, la mentira, la lascivia, la vanidad, el dinero, el amor al dinero. El Satanás sabe cómo atarnos y detenernos de no darle gloria a Dios en nuestra vida. Romanos capítulo 11, por favor, Romanos capítulo 11. Les quiero recordar de una verdad muy importante. Romanos capítulo 11, versículo, por favor, 36. 11:36, ¿están conmigo o no? Léanlo conmigo en voz alta, solo el versículo 36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Eso me dice a mí que como hijos de Dios no tenemos ningún derecho sobre nuestras vidas.
Yo ya no me pertenezco a mí mismo. Yo he sido comprado por la sangre de Cristo Jesús. Soy propiedad de Dios. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios, donde Él mora, donde Él ha ganado el derecho de clamar suyo, porque Él dio su Hijo y pagó el precio máximo para comprarme a mí y darme vida eterna un día allá en el cielo. Escúcheme, eso es muy importante, porque por ahí el diablo comienza las ataduras. Aquí hay cristianos que literalmente no entiendo yo cómo creen ellos que Satanás no puede manipularle, y Satanás no tiene nada que ver con usted. Yo no entiendo cómo usted se deja llevar por la manipulación de Satanás. Se mete en broncas, hace acá, roba acá, miente acá, esconde acá, hace aquí, hace allá, y luego se encuentra en problemas serios y se encuentra atado a circunstancias que no deben de existir en la vida de un creyente. Sin embargo, sigue usted diciéndose que todo está bien, y no ha entendido que el diablo ha tomado ventaja en su vida. Las ataduras de Satanás son devastadoras, porque quebranta nuestra fe y nos quita el deseo de ser fiel a las promesas del Señor. Escúcheme, querido. Cuando Satanás nos ata, nos debilita, nos cansa. Y Dios nos dice en Gálatas 6 que no nos cansemos pues de hacer ¿qué? El bien. Satanás sabe que no puede él poseernos. Cristo vive en nosotros. Pero él sabe que si nos puede atar en nuestro peregrinar, en nuestro camino, en nuestra vida, en nuestra relación con nuestros seres queridos, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro servicio, si él nos puede atar, en vez de darnos la libertad y gozar la libertad en Cristo de servir a Dios sin cadenas, qué cansado ha de ser para aquel cristiano tratar de servir a Dios todavía amarrado a cosas. Qué difícil ha de ser. Por más fuerte que usted se sienta, por más capaz que usted se crea, cuando usted está atado y no puede progresar libremente, no puede levantar libremente, no puede arrodillarse libremente, y está atado desde adentro en su conciencia, desde adentro en su vida íntima, sus finanzas, su relación matrimonial, sus problemas con sus hijos, sus problemas con pleitos ajenos en negocios y otros patrones y otras personas y otros cristianos. Hermano, qué terrible ha de ser esa vida, sentirse atado, sentirse acusado, sentirse amarrado a algo que no queremos en nuestra vida. Queremos más que la paz y la libertad y gozar de las bendiciones de Dios. Pero porque tengo que tratar este asunto, porque tengo que envolverme en este asunto, porque tengo que arreglar este asunto, porque no hemos entendido que Satanás es nuestro enemigo y él quiere atarnos para que Dios no sea glorificado. ¿Cuáles son aquellas ataduras más fuertes que Satanás ha podido usar para detener y esclavizar a muchos a través de los siglos? ¿Cuáles son aquellas ataduras? Sígame, por favor, ponga atención. Porque hay muchas ataduras. Podríamos específicamente hablar de ciertos vicios o ciertos pecados o ciertas mundanalidades como la música, el cigarro, la cerveza, el trago social, la música, los bailes. Podríamos hablar sobre el vestuario, los apetitos carnales, los medios sociales y todas las cosas que el diablo nos tiene desenfocados y distraídos de lo que es el problema más serio. Pero yo quiero darles lo que yo encuentro en la palabra de Dios, que son las 3 ataduras más fuertes que Satanás ha utilizado para su ventaja, para que Dios no sea glorificado en nuestra vida. 3 ataduras. Yo le ruego que ponga atención, no a mi voz, no a lo que yo tengo que decir o cuál es mi opinión. Yo soy un cero a la izquierda. No importo en este momento yo. Pero lo que se está predicando en la palabra de Dios y lo que Dios quiere hacer en su vida es de suma importancia. Querido visitante, escúcheme. Usted que nos visita hoy por primera vez,
no es coincidencia ni accidente que usted está aquí. Dios conoce su vida. Dios sabe cuáles son sus ataduras. Y Dios quiere libertarle a usted. Dios quiere sanarlo como lo hizo con esta mujer que se encontraba atada por 18 años, encorvada, disfigurada por las consecuencias de su pecado. Así hay muchos entre nosotros disfigurados por el pecado que ha venido a nuestra vida. Aquí quizás habrá visitantes que están sufriendo problemas intensos, problemas con alguna adicción, problemas económicos, problemas con una relación matrimonial, con un hijo, una hija, un problema de la ley, contra la ley, algo. Aquí hay gente que vienen atados y buscan algún tipo de libertad. Déjeme decirle, no nomás porque usted vino, todo va a estar bien. Usted necesita toparse, encontrarse con el Señor Jesucristo esta mañana. La primera atadura que yo encuentro, lo encuentro en el versículo 14, por favor. Lucas 13, 14. Lucas 13, 14. ¿Están ahí, mis hermanos? Lucas 13, 14. Dice la Biblia, note lo que expresa este fariseo. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. ¿Qué es lo que este hombre estaba declarando? Estaba hablando este fariseo sobre la ley sabática, sobre el guardar una tradición, sobre guardar la religión. La primera atadura que yo he descubierto que Satanás usa para atar es la atadura de la religión falsa. Se enojaron por el día de reposo y no alcanzaban a ver el milagro bendito que había hecho el Salvador sobre la vida de esta mujer. Ni mucho menos podían alcanzar a ver quién era el hombre que estaba enfrente de ellos. Como hay muchos cristianos aquí, están sentados y Dios está hablando, Él está aquí. Pero usted no alcanza a oír su voz. Para usted simplemente está sentada, sentado, distraída, distraído, pensando en otras cosas, haciendo otras cosas, porque usted ha caído en la trampa de Satanás más grande. Usted está atado con religiosidad. Usted cree, ha sido convencido que nomás el simple hecho de llegar y sentarse en la silla y venir a la iglesia, usted ya cumplió, que Dios ha de estar agradado con usted. No, la Biblia dice que en los postreros días debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Eso quiere decir que toda su atención, todo su corazón, todo su interés, todo su apetito, lo que es usted debería estar poniendo atención, recibiendo, escuchando, entendiendo, comprendiendo, buscando, escudriñando. Señor, ¿qué me quieres hablar a mí? ¿Dónde estoy yo mal? Pero hay mucha gente religiosa entre nosotros. El Salvador enfrentó a estas personas religiosas. Las tradiciones son muy peligrosas. Colosenses 2:8 dice la Biblia claramente: mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Déjeme decirle que la atadura de religión ha enviado más personas al infierno que cualquier otra atadura. Solo hay un camino al cielo. No es cierto que hay muchos caminos. No es cierto que todos adoramos al mismo Dios. No es cierto que todos somos hijos de Dios. Solamente los que han confiado en Cristo Jesús han sido dados la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice claramente en Juan capítulo 1 versículo 12, dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Note, de ser hechos. Eso quiere decir que no eran. Se hicieron en Cristo hijos de Dios.
Solo hay un camino hacia el cielo. Juan 14:6, Cristo lo aclaró y dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene, nadie, no importa que sean sacerdotes, pastores, obispos, fariseos, pecadores, ladrones, todo aquel, no importa, no quien sea, no hay nadie que pueda venir al Padre si no es por mí. En Lucas 13, por favor. Lucas 13, ahí mismo en el versículo 22. Note lo que dice la palabra de Dios. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no, ¿qué dice? Podrán. Solo hay una puerta al cielo. Solo hay un camino, no hay muchos caminos. Hay un camino angosto y hay un camino ancho, dice la Biblia, en cual lleva a la perdición. Muchos son los que van por ahí, porque es fácil la religión. Le voy a decir por qué. La religión es tradición, y la tradición apela al ego del hombre. Es decir, que yo puedo adorar a Dios conforme yo lo quiero adorar. Lo encajono en esta cajita y declaro que yo voy a adorar a Dios de esta manera, y dentro de estos límites y estas costumbres, y dentro de este espacio, esta caja, yo voy a encajonar a mi Dios y lo voy a adorar de esta manera, cuando a mí me gusta y como a mí me gusta. Eso es lo que es la religión. Pero la religión verdadera, la fe verdadera, no es bajar a Dios y adorarlo como yo quiero, sino es elevarnos a Él y ser como Él y creer en Él, para que Él entonces sea verdaderamente nuestra fe y nuestro Dios. Hay una gran diferencia. Cornelio, en Hechos capítulo 10 vemos la historia de un hombre, el cual era un hombre bueno, religioso, guardaba toda la ley, daba sus diezmos, daba limosna, hacía bien al prójimo, había hecho todo lo correcto religiosamente. Realmente no había alguien más como él. Pero Dios, en su finita gracia y misericordia, envió un mensajero a Cornelio, y Cornelio lo enviaron a ir a buscar a alguien, a Pedro en particular, quien le iba a decir lo que le hacía falta. Había cumplido toda la religión, pero era un hombre todavía vacío. Le hacía falta una cosa más, y esa una cosa más era conocer a Cristo Jesús como su Salvador. Usted podrá tener toda la religión en el mundo, y si no tiene a Cristo en su corazón, usted va a ir derechito al infierno. El diablo no quiere que usted crea eso. Él no quiere que usted crea eso. Es más, Él quiere convencerle a usted que la fe en Cristo es muy sencilla, que no puede ser razonable, no es razonable, que no es cierto. Tiene que complicarlo un poco más, tiene que ser un poco más complicado que eso. Había un hombre que se llamaba Nicodemo, que debatió, un hombre estudiado, un hombre, un licenciado, un hombre respetado en la comunidad, que confronta al Señor Jesucristo de por noche. Y le comienza a decir sobre señales y lo que él puede o no hacer. Y le responde el Señor Jesús, le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Quiso razonar, quiso debatir con el Señor Jesucristo. Y si estás hablando locuras, ¿cómo que volver a nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Dijo: es necesario. ¿Necesario para qué? Para poder ir al cielo. Satanás tiene a este mundo cegado con falsas creencias y religiones falsas. Él quiere que el hombre crea que está bien cerquitas a Dios, que se afane por querer agradar a Dios lo más que ellos pueden, sin tener la verdadera luz del evangelio en sus vidas. La Biblia dice en 2 Corintios 4:4, dice así: pero nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Note, lo cegó para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Escuche, Satanás, esto es lo que hace con la humanidad, y lo ciega. Y el mundo cree que va por el camino correcto,
cree que va en una religión correcta y cree que todo está bien. Mira, todos creemos en Dios y no se da cuenta que va derechito al precipicio. No se da cuenta que va rumbo hacia el precipicio. Y creen que pues yo soy religioso, yo nunca falto a la iglesia, yo he ido, yo he tenido el catecismo, yo he hecho el juramento, yo he hecho los sacramentos, yo he cumplido con la ley, yo guardo esto, yo siempre me persino, yo siempre rezo, yo siempre esto y lo otro. Y un montón de tradiciones que no tienen base bíblica, que Dios no nos mandó a tener religión, sino tener una relación con el Señor Jesucristo. Escuche, no quiero ofenderle, no quiero que se sienta ofendido. No estoy atacando la palabra de Dios, no estoy ofendiendo a Dios, simplemente estoy declarando una verdad. Es una atadura muy fuerte. Aún entre cristianismo hay muchos cristianos religiosos que solo venimos a misa, a la iglesia, pero de lunes a sábado vivimos para el diablo. Somos cristianos religiosos. La segunda atadura es la atadura del egoísmo. Noten conmigo en Lucas 13, por favor. Esta es una atadura muy fuerte de Satanás. Ha destruido a muchos con esta atadura. Versículo 15, note lo que pasó. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar a esta ligadura en el día de reposo. Qué interesante que esta gente, bien que se cuidaba a ellos mismos, pero no tenían la capacidad de pensar en alguien más. Eso se llama meramente el egoísmo. Yo primero, tú segundo. Esta gente estaba tan llena de sí misma, pensaban en ellos antes que todos los demás y hacían lo que les convenía según ellos. No les interesaba que una mujer estaba encorvada por 18 años y ahora podía caminar y enderezarse y glorificar a Dios. No les importaba lo más menos que alguien más tuviera felicidad. Ellos solo pensaban en ellos mismos, y el Señor, siendo más astuto que ellos, les llamó en ese pecado y les dijo: espérense, ustedes están enojados que yo hice el día de sábado, pero ustedes muy bien que desatan sus propios bueyes y les dan de comer. ¿Por qué? Porque ellos les dan a ustedes, les producen a ustedes, les dan de comer, les dan dinero, les dan ganancia. Bien que ustedes se cuidan a ustedes mismos, pero no les importa a personas que no tienen como ustedes tienen. Eso se llama el egoísmo. El egoísmo es muy peligroso. Es una atadura muy fuerte de Satanás. Es el yo, el ego, que nos lleva a vivir vidas esclavizadas a pasiones desordenadas, a vicios, a vanidades, a necedades, y no nos permite vivir vidas sacrificadas en la obediencia al Señor. No nos permite vivir vidas libres en Cristo para agradar a Dios. No, es una atadura que nos hunde en el pecado, nos lleva a pecar en contra de nuestros seres queridos, nos lleva a ofender la causa de Cristo, nos lleva a doler y a lastimar a los niños, a lastimar a otros, porque una persona que ha caído en la atadura del egoísmo solo puede pensar en él o en ella misma. No piensa en los demás, por más que dice que ama a los demás. Se mete en un pecado, se pierde en un vicio, se pierde en una mentira, se pierde en su vida sin pensar las consecuencias que otros tendrán que sufrir. Mi hermano, esa es una atadura de Satanás. El cristiano debe tomar su cruz e ir en pos de Dios. Pero cuando estamos atados al ego, no podemos hacer eso. El joven rico no pudo seguir al Señor Jesucristo porque estaba atado a las riquezas. Oh, ¿cuántos estamos atados al egoísmo? Santiago capítulo 4, por favor. Santiago capítulo 4, por favor. Santiago capítulo 4. Dice la Biblia: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Note: someteos pues a Dios. Resistir ¿a quién? Y huirá de vosotros. Qué interesante que cuando Dios habla de la soberbia, ahí está Satanás. ¿Se acuerda cuando Adán y Eva cayeron y Dios los viene y los confronta? Lo primero que Adán hizo es que le echó la culpa a Eva. No según la amaba, pues era su compañera. ¿Por qué no se hundió con ella? ¿Por qué no dijo yo pequé?
Ten misericordia de él. Yo no. El ego del hombre sale rápido. Ella. Y ella no se quedó callada. Ella dijo, no, pues yo qué. La serpiente. Fue el diablo que me hizo hacer eso. Fue el diablo Fue el diablo. Y Satanás ahí metido entre ellos, riéndose, mirando a Dios, diciendo, ya ves, tú les podrás dar todo, pero yo los tengo atados con el ego. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha dado tantas bendiciones? Nos ha dado buenos hijos, nos ha dado familia, bienestar, trabajo, nos ha levantado en los negocios, nos has prosperado, nos has cambiado, nos ha transformado. Y nunca es suficiente. No están contentos. Están atados. Note el capítulo 4, versículo 13, ahí mismo en Santiago. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis, ¿no te jactáis en vuestras soberbias? Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Le es pecado. Oh, querido hermano, escúcheme. Pablo hablaba en Hechos 20 que de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Ni estimo preciosa mi vida. Quiero que vean por favor en Mateo 16, por favor rápidamente. Mateo 16, ya vamos en la recta final. Quiero que me sigan por favor. Mateo 16. Mateo 16, versículo 25, dice la palabra de Dios así. Mateo 16, 25, dice la palabra de Dios. Perdón, no. Ha de ser Marcos, perdóneme. No, Mateo, sí estamos Mateo, yo estoy en Marcos, perdóneme. Mateo 16, discúlpeme, se me brincó. 16, 25, ¿estamos ahí? Note, entonces dice, porque todo el que quiere salvar su vida, ¿qué dice? Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Escúcheme. Pablo hablaba de una vida crucificada juntamente con Cristo. Y dijo él estas palabras: y ya no vivo yo. Y ya no vivo yo. Escuche. ¿Quién aquí quiere lastimar a su familia? ¿Quién aquí quiere fallar? ¿Quién aquí quiere caer en pecado? Nadie. Pero nadie cae queriendo caer. Siempre hay trampas. Siempre hay un mecate, un hilo que no miramos y nos tropezamos. Satanás usa la atadura del yo. De yo primero. Lo que tú necesitas. Lo que yo quiero, lo que yo deseo. ¿Cómo un hombre puede ser infiel a su esposa? Excepto cuando está atado por el egoísmo. ¿Cómo una mujer puede hacer lo mismo a su esposo? ¿Cómo unos hijos pueden romper el corazón de sus padres? ¿Cómo unos padres pueden romper el corazón de sus hijos? Le voy a decir cómo. Atados con la atadura del egoísmo. Yo primero. Todos los demás no importan. Yo necesito. Yo quiero. Yo busco. Yo quiero. Y querido hermano cristiano, escúcheme, hermana cristiana, tenga mucho cuidado si usted vive una vida de hacer siempre lo que usted quiere. La tercera atadura, y termino con esto. La atadura del orgullo. Quiero que lo vean y quiero que lo descubran conmigo en este pasaje de Lucas 13. Si lo leemos muy rápido no lo vamos a alcanzar a ver, y eso es exactamente lo que sucede muchas veces. Noten el versículo 16. Y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, ¿qué sucedió, hermanos? Se avergonzaban todos sus adversarios. ¿Sabe por qué?
porque estaban atados con el orgullo. Les dio vergüenza que no salieron con la suya. Por la vergüenza se siguieron en su ignorancia y perdición. Valía más su dignidad, valía más su respeto, valía más su tradición, valía más su imagen, su nombre, que la verdad de Cristo. No vieron la oportunidad de arrepentirse, de creer que el Mesías estaba ante ellos. Emmanuel, Dios con nosotros. Su orgullo los cegó. No pudieron ellos creer. Estaban mirando a un hombre, el verdadero, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero su orgullo, en vez de llevarlos, poder ser arrepentidos y cambiar sus vidas, los encerró, los amarró más y les dio vergüenza. Y así hay muchas personas yéndose al infierno por simple y sencillamente de pena y vergüenza. La soberbia es la madre de todos los pecados. Satanás es un ser muy orgulloso, queriendo ser como Dios. Y Satanás tiene a muchos muy bien atados con la soberbia. Proverbios 16, por favor, vayan corriendo ahí. Proverbios 16, ya voy terminando. Proverbios 16, por favor, versículo 18. Dice la palabra de Dios bien claramente, versículo 18: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Oh, la soberbia siempre nos va a llevar hacia la perdición. El orgullo, hermanos, nos va a resistir. Dios en contra de nosotros nos va a resistir. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, dice la Biblia. Proverbios 11, del 1 al 2, dice la Biblia así: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La vergüenza destruye al hombre, lo mantiene atado y sin poder arrepentirse. Le hace creer que nada le va a pasar a él, que no tiene de qué arrepentirse, que no tiene que humillarse, que no tiene de qué convertirse. El orgullo lleva al creyente a la tibieza espiritual. En Apocalipsis 3, 14 a 18, cuando Cristo trata con la iglesia de la Odisea, era la iglesia tibia, no eran ni fríos ni calientes. Y cuando les recalca su problema y su pecado, les dijo: es que tú dices que no tienes necesidad de nada, que eres rico y no necesitas nada. Eso se llama orgullo. Eso se llama autosuficiencia. Y ese orgullo siempre nos va a llevar a la bancarrota espiritual. Al hombre pecador sin Cristo lo llevará al infierno. Dice Apocalipsis 21, por favor, ya estoy por terminar. Apocalipsis 21, por favor, vayan conmigo. Ahí el versículo 18 dice, 8 dice: los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte, que dice segunda. Solo Cristo puede romper esas ataduras. Si se arrepiente y viene a Dios humillado, reconociendo su pecado, como David lo hizo en Salmo 51, cuando él exclamó: Señor, contra ti solo he pecado, mi pecado está delante de ti siempre, yo he pecado, yo soy el que cometí el pecado. Oh, eso se llama verdaderamente arrepentirse. Y escuche, la Biblia dice que Dios es fiel para perdonar todos nuestros pecados. En 1 Juan 1 dice la Biblia así: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Dice: y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribí para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Escúcheme, si usted se encuentra aquí hoy esta mañana y no tiene garantizada y segura su perdón y vida eterna en su vida, que no sabe cuando usted muera dónde va a ir al cielo, Satanás quisiera que usted se fuera hoy debatiendo el mensaje, razonando y diciendo: pues es que no puede ser tan fácil así. No, es que yo siempre he creído esto, es que yo siempre, mis padres me inculcaron esto, y es que yo me voy a aferrar a esto, no importando lo que dice la palabra de Dios. Escúcheme, usted está aquí
Y usted está aquí porque Dios lo trajo aquí. Yo sé que usted quiso venir, pero la Biblia dice que Dios pone el deseo, el querer, perdón, como el hacer de su buena voluntad. Dios le puso en su corazón aceptar la invitación y venir a un lugar extraño con un montón de gente extraña. Y aquí se encuentra. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce cuáles son sus ataduras. Y la única cosa que puede romper esas ataduras es la bendita palabra de Dios. El Señor Jesucristo. Y si usted se va hoy como los fariseos, avergonzados, apenados, mejor se cae, y no se arrepiente y reconoce que Cristo le quiere salvar, usted puede terminar en el infierno por toda la eternidad. Escúcheme, la Biblia dice, aquel que se avergonzare delante de los hombres de mí, yo también me avergonzaré delante de mi Padre que está en el cielo, delante de él. Si usted hoy está aquí y no está 100% seguro que cuando usted muera va a ir al cielo con Dios, ¿por qué no hoy le pide a Cristo que le salve? ¿Por qué no le dice, Señor, si tú me quieres perdonar y salvar, aquí estoy yo? Recibo el regalo de vida eterna, te acepto a ti como mi Salvador. Yo he creído en ti, he creído en Dios y por eso estoy aquí, pero nunca he tomado la decisión de pedirte a ti, Cristo, que me perdones y entres en mi corazón, pero hoy lo quiero hacer. Tenga mucho cuidado, porque hay ataduras de Satanás. Hay ataduras muy fuertes. Una de ellas es la religión. La otra es el egoísmo. Y la otra es el orgullo. Es el orgullo. Satanás es real. Y tristemente, él va a ganar en esta mañana. Y me da coraje. Me da coraje que algunos de ustedes van a salir y ya se están yendo, note. Satanás es muy astuto. Y él sabe cuáles son las ataduras en su vida que le están amargando su vida, causando sufrimiento y tristeza. Y él está dando una oportunidad esta mañana de que usted venga a él y diga, Señor, rompe estas ataduras. Pero Satanás lo que hizo muy sutilmente es que le soltó un poquito. Le soltó un poquito para que viniera a la iglesia. Para que no sintiera esa atadura. Se siente bien estar en la iglesia, ¿verdad que sí? Dice Satanás, está bien así. Pero saliendo de aquí, va a volver a apretar. Solo Cristo puede romper esas ataduras. Señor, bendice la predicación de tu palabra.